Entonces, habíamos estado hablando acerca del modelo de Thomson, ¿ya? En el modelo de Thomson, acuérdate que él no puede determinar simultáneamente simultáneamente ni la carga ni la masa del electrón, ¿ya? Pero él determina la relación carga-masa del electrón que equivale a 1,76 por 10 a la 8 coulomb por gramo. O sea, aquel que hallaba la carga inmediatamente hallaba la masa, o aquel que hallaba la masa inmediatamente hallaba la carga, ¿ya? Entonces, ¿quién hizo este experimento? Este experimento lo hizo Robert Millikan. Su experimento se llamó el experimento de la gota de aceite. En este experimento de la gota de aceite, es lo que hace es inicialmente colocar un recipiente. Mira, este es el recipiente original de Robert Millikan, ¿ya? Y él coloca un par de láminas. Aquí tiene un atomizador donde coloca en el interior aceite, ¿ya? Y al colocar en el interior aceite hace que las partículas de aceite muy diminutas pasen a través de este orificio. Él tiene una fuente de rayos X de tal manera que se ioniza el aire que está en el interior y los electrones se depositan en las gotas de aceite. O sea, vas a tener gotas de aceite que están cargadas negativamente, ¿ya? Y cuando tú colocas esta placa cargada positivamente y negativamente, vas a observar que el descenso de las partículas es más lento. ¿Por qué razón? Porque el efecto de la gravedad hace que las partículas vayan a caer, pero el efecto del campo eléctrico hace que las partículas se vayan frenando. Entonces, él hizo algo muy interesante. Él lo que hizo fue colocar una mirilla acá, un visor, ¿ya? Y modificar el campo eléctrico, de tal manera que las partículas quedaran suspendidas. Y llegó a la conclusión, ¿ya?, de que la carga de cada gota de aceite era un múltiplo de 1,6 por 10 a la menos 19. O sea, la carga de una gota de aceite era menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb multiplicado por un factor n. Obviamente, la mínima carga que podría tener la gota de aceite era cuando n era igual a 1, y ese n igual a 1 correspondía a la carga del electrón. Entonces, vuelvo a repetir nuevamente, ¿ya? En este experimento, que es el experimento de la gota de aceite realizado por Robert Millikan, en este recipiente, en esta cubierta, se colocó un par de láminas, se colocó un orificio, y aquí en este atomizador se colocó aceite. Cuando tú hacías ingresar el aceite a través de este orificio, las partículas empezaban a caer. Con una fuente de rayos X ionizabas al gas que estaba aquí en el interior, de tal manera que las partículas de aceite, las gotas de aceite, empezaban a asumir cargas negativas, los electrones que estaban en el interior. Y al colocar una mirilla, un visor que estaba en el interior, él podía detener a las partículas de tal manera de que al modificar la intensidad del campo eléctrico, las partículas quedaban suspendidas, ¿ya? Las partículas quedaban suspendidas, y él podía determinar que la carga de cada gota de aceite era un múltiplo de 1,6 por 10 a la menos 19. Con eso se definió que la carga mínima o la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Este experimento originalmente se hizo con agua, pero el efecto del agua era de que se vaporizaba y no habían resultados correctos. Así que en vez de utilizar agua, él decidió utilizar gotas de aceite. Eso está en el material teórico que les dejé y que obviamente creo que han leído, ¿verdad? Entonces, esto corresponde al experimento de la gota de aceite. Con esto se abrió todo lo que era con respecto al electrón. Entonces ya conocemos al electrón. Ahora, ¿cuál es el experimento de Ernest Rutherford, el que vimos en el interior? No fue el experimento de Ernest Rutherford en realidad, sino fue los descubrimientos, o en todo caso las observaciones que tuvieron sus colaboradores Geiger y Marsden, ¿ya? Ellos hacen un experimento promueven un experimento, y Ernest Rutherford se encarga de establecer el porqué. O sea, él logra descifrar el por qué estaba pasando lo que había pasado. Entonces, como vimos en el video, lo que él esperaba es que si el modelo de Thomson era correcto, el modelo del budín con pasas era correcto, si él empezaba a bombardear láminas de diferentes metales, oro, plata, cobre, ¿ya?, con rayos alfa, lo que iba a pasar
es que la gran mayoría de partículas alfa debería atravesar la lámina. No debería haber nada de desviación porque obviamente el modelo de Thomson no lo permitía. Era un modelo en el que simplemente a través de las partes vacías, las partículas alfa podrían atravesar. Y si había un tipo de desviación, la desviación iba a ser demasiado pequeña. Sin embargo, para sorpresa de Rutherford y sus colaboradores, no fue así. Más bien por el contrario. Se observó que habían desviaciones muy amplias en las partículas. Obvio, la gran mayoría de las partículas alfa podría atravesar la lámina sin desviarse. Y tú observabas la luminosidad acá que te indicaba que sí, que la gran mayoría de las partículas alfa atravesaba la lámina sin desviarse. Pero algunas partículas alfa sufrían desviaciones muy pronunciadas. Eso no estaba de acuerdo a lo que él esperaba. Y es más, algunas partículas retornaban por la trayectoria de incidencia. Entonces, él estaba encontrando algo que no se esperaba que fuera así. Entonces, Rutherford explicó el por qué estaba ocurriendo ello. ¿Ya? Lo explicó de la siguiente manera. La mayoría de las partículas alfa, ¿ya? Atraviesa la lámina sin desviarse. Eso es lo que él encontró inicialmente. Algunas partículas se desvían a ángulos muy pronunciados y otro grupo de partículas retornan por la trayectoria de incidencia. Esta es la lámina de oro, estas son las partículas alfa, que son núcleos de helio, y cuando tú bombardeas, ¿ya? La gran mayoría de las partículas alfa pueden atravesar. ¿Por qué? Pueden atravesar porque la mayor parte del átomo en realidad es espacio vacío. O sea, el átomo no era compacto como lo había pronosticado Dalton, como lo había pronosticado Thomson en su momento, sino el átomo era en su mayor parte espacio vacío. Eso explicaba por qué la mayoría de las partículas alfa podía atravesar la lámina sin sufrir desviación alguna. ¿Por qué algunas partículas alfa se desviaban? Bueno, la razón del desvío es porque había una parte central, ¿ya? Cargada positivamente. Entonces, cuando las partículas alfa pasaban cerca de esta parte central cargada positivamente, sufrían esa desviación. Positivo y positivo se repelen. ¿Y por qué algunas partículas alfa retornaban por la trayectoria de incidencia? Bueno, retornaban por la trayectoria de incidencia porque esta parte central cargada positivamente también era muy compacta. Y al ser muy compacta, cuando las partículas alfa iban directamente contra él, rebotaban por la trayectoria de incidencia. Se comenta que era como que cuando tú bombardeas, claro, es como si lanzar, por ejemplo, balas de cañón de 15 pulgadas de diámetro sobre una camisa de seda. Las balas de cañón chocan contra la camisa de seda, rebotan sin que la camisa se haga daño. Entonces, en la concepción de Rutherford, el átomo podía ser como un sistema planetario en miniatura. Tenía un núcleo central cargado positivamente que concentra casi toda la masa del átomo. Tiene carga positiva y los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Por eso su modelo se le llama el sistema planetario en miniatura. Estableció que la relación entre el diámetro del núcleo y el diámetro del átomo es aproximadamente de 1 a 10.000. Eso es lo que se considera, ¿ya? Que como vimos en el video es como si tú colocaras una cabecita de un alfiler comparada con el tamaño de un estadio. Es muy pequeño el núcleo y es en extremo grande el átomo. ¿Ya? Sin embargo, en ese pequeño espacio se concentra casi toda la masa del átomo y tiene carga positiva. ¿Ya? Entonces, es así como se considera al átomo. ¿Ya? Ese es el modelo atómico de Rutherford. Todo estaba bien hasta acá. Ahora, quiero que tomemos en cuenta algo. El modelo de Dalton o la teoría atómica de Dalton se propone en el año 1808. ¿Ya? El de Thomson en 1898. De 1808 a 1898 hay 90 años de diferencia. Y de 1898 a 1911, estamos hablando de 1900, ¿ah? Eso es simplemente el siglo pasado, ¿ya? En el año 1911 han pasado ¿cuántos? 11 más 2, 13 años, ¿ya? 1910, 1911. Entonces, conforme se iban descubriendo cada vez nuevas cosas, ¿ya? El desarrollo del átomo fue mucho más rápido, mucho más precipitado.
Entonces, iban apareciendo modelos, iban apareciendo nuevas evidencias y estos modelos cada vez se iban modificando, ¿ya? Porque obviamente en ciencia manda la experimentación sobre la teoría. Entonces, si es que la experimentación no está de acuerdo con la teoría, se modifica la teoría para que esté de acuerdo con la experimentación. Y eso es lo que empezó a pasar, por esa razón los modelos iban cambiando muy rápidamente, ¿ya? Entonces, en el modelo de Rutherford, ¿ya? Rutherford propone que el átomo podía ser como un núcleo central cargado positivamente con los electrones girando alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol, ¿ya? El modelo de Rutherford estaba muy bien en su momento, ¿ya? Sin embargo, tenía ciertas inconsistencias, cosas que no podían ser superadas, ¿ya? Un punto muy importante es que para el tiempo en que se propone esta teoría, se encontró que los espectros que generaban los átomos eran espectros discontinuos y no espectros continuos, ¿ya? Mira, esto de acá es un espectro continuo. Un espectro continuo es un espectro en donde tú puedes ver todas las longitudes de onda. Para decírtelo en términos sencillos, tú puedes ver, por ejemplo, en este caso, todos los colores posibles sin que haya un límite, ¿ya? Cuando tú ves esto de acá, ¿qué idea se te viene a la mente? Tú ves esto de acá, ¿qué idea se te viene a la mente? Mencióname ideas de lo que tienes acá, ¿ya? Ves todo eso, el espectro continuo. ¿Qué se te viene a la mente? Excelente, Matías, excelente, Aaron. Ajá. Claro, tú ves esto de acá y tú te imaginas lo primero al arco iris, ¿cierto? En el arco iris tú ves todos los colores. Mencióname, ¿cuáles son los colores primarios? A ver, ayúdame, colores primarios. ¿Colores primarios, chicos? ¿Cuáles son? Excelente. Rojo, amarillo y azul. Ya. Mira, y justo Justin me lo ha dado en el orden. Mira, tienes aquí el rojo, tienes el amarillo y tienes el azul. ¿Ya? Cuando tú ves el arco iris, tú nos dices, oye, acá acaba el rojo y empieza el anaranjado. O acá acaba el anaranjado y empieza el amarillo. Acá acaba el amarillo y empieza el verde, acá empieza el verde y empieza el azul. No. Y si tú te das cuenta, hay un orden, ¿no? Mira, entre el rojo y el amarillo está el anaranjado, y entre el amarillo y el azul está el verde. Esto no es casualidad, ¿ya? Por del lado de bajo del rojo está el infrarrojo, y por encima del violeta está el ultravioleta. Eso ya te va haciendo una idea de que esto lo vamos a tener que relacionar en su momento con las radiaciones electromagnéticas. Lo que te quiero dar a entender acá que este espectro se llama un espectro continuo en donde yo puedo observar todas las longitudes de onda. No hay un límite entre una longitud de onda y otra longitud de onda. Tú ves absolutamente todas las radiaciones electromagnéticas y en estas radiaciones electromagnéticas no hay un límite definido. Poco a poco el rojo va haciendo la transición hacia naranja, luego al anaranjado, luego al verde, luego al azul, hasta llegar al violeta. Esta es la primera idea que quiero que tengas acerca de un espectro continuo. Un espectro continuo es aquel en donde yo puedo observar todas las longitudes de onda. Y si está dentro del rango que puede ver el ojo humano, lo que vas a ver son colores. Si no está dentro de lo que puede ver el ojo humano, no vas a poder observarlo. Por ejemplo, puede ser el lado del infrarrojo, el lado del ultravioleta, en donde no podemos observarlo. El infrarrojo son radiaciones electromagnéticas que tienen menos energía, ¿ya? Que la radiación del rojo, y el ultravioleta tiene mayor energía que el violeta. Ya en la siguiente sesión veremos un poco más acerca de radiaciones electromagnéticas. Esto quiero que lo tengas presente. Un espectro continuo tiene esta forma. Entonces, ¿por qué esto es relevante en el modelo de Rutherford? Es relevante porque, primero, uno, se le pregunta a Rutherford, mira, tú estás diciendo de que el núcleo es un núcleo muy pequeño y los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. ¿Cómo puedes explicar que un núcleo tan pequeño pueda mantener unidos a los electrones, que son partículas en extremo pequeñas? Entonces, lo que se propone es que el núcleo es muy pequeño, pero es tan macizo y de carga positiva que la carga positiva de los electrones en el núcleo con los electrones se compensa con la fuerza centrípeta que tienen los electrones y por lo tanto hay un equilibrio y el electrón puede mantenerse girando alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Entonces, bueno, hasta ahí
medio que salvado el problema. Pero el tema es de que si el electrón está realizando un movimiento circular alrededor del núcleo, una partícula en un movimiento circular está acelerada. Y si la partícula está acelerada, significa que poco a poco va a ir perdiendo energía. En este caso, el electrón, una partícula con carga realizando un movimiento circular, está acelerada y va perdiendo energía continuamente. Por lo tanto, si pierde energía continuamente, caería en espiral, ¿ya? Caería en espiral hacia el núcleo y el átomo no sería estable. Entonces, esto de aquí revela entonces de que había una inconsistencia. Es más, si el electrón caía continuamente hacia el núcleo atómico, si caía continuamente hacia el núcleo atómico, iba a perder energía continuamente y por lo tanto, el espectro que deberías esperar, ¿qué tipo de espectro debería ser? Por favor, a través del chat. Vuelvo a repetir, si el electrón cae continuamente en espiral a través del núcleo o hacia el núcleo, pierde energía continuamente. Por lo tanto, el espectro que deberías esperar, ¿qué tipo de espectro debería ser? Dime, ¿qué tipo de espectro? Excelente, Enrique. Excelente, Aarón. Deberías esperar un espectro continuo. Y eso no es lo que se observaba. Lo que se observaba es más bien que el espectro que se generaba era un espectro discontinuo. Entonces, otra inconsistencia más en el modelo de Rutherford. Entonces, el modelo de Rutherford, si bien es cierto, ayuda a entender algo acerca del átomo, no está del todo completo. Volviendo nuevamente, a Dalton nosotros le debemos el establecer de que toda la materia está formada por átomos. A Thomson le debemos de que descubre al electrón, ¿ya? Y encuentra la relación carga-masa del electrón. A Rutherford nosotros le debemos de que él descubre el núcleo atómico y establece cuáles son las características que tiene dicho núcleo, ¿ya? Pero luego para poder salvar el modelo de Rutherford es que aparece el modelo atómico de Bohr, que es algo que vamos a ver con mucha mayor amplitud en la siguiente sesión que tengamos, no hoy, sino la siguiente semana, ahí vamos a observar el modelo de Bohr. Pero quiero que tomes en cuenta esto, que Rutherford tuvo estas inconsistencias. Ahora, para poder entender lo que viene hacia adelante, hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Que lo que vemos aquí es un espectro continuo, donde yo puedo observar todas las longitudes de onda, ¿ya? Lo de acá y lo de acá son espectros discontinuos, donde yo solamente puedo observar longitudes de onda específicas, ¿ya? Esto se conoce con el nombre de espectro de emisión y lo de acá se conoce como espectro de absorción. Un espectro de emisión, ¿ya? Es un espectro en donde tú vas a observar líneas brillantes sobre un fondo oscuro. Este es un papel fotográfico y en este papel fotográfico tú vas a observar líneas de colores sobre un fondo oscuro. Mientras que en el espectro de absorción tú vas a observar lo contrario. Vas a observar líneas oscuras sobre un fondo brillante. Espectro continuo, espectros discontinuos. Y los espectros discontinuos pueden ser espectro de emisión o espectro de absorción. Cada uno se forma de una manera diferente y lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora yo quiero que te quede claro algo, ¿ya? Yo quiero que te quede claro que en el espectro de emisión y en el espectro de absorción son complementarios si ambos pertenecen a la misma sustancia. Eso quiere decir que lo que tiene el espectro de emisión le falta el espectro de absorción y viceversa si pertenecen a la misma sustancia. Por esa razón se dice que el espectro de emisión y el de absorción son complementarios para una misma sustancia. Y un término que le gusta mucho utilizar a UNI en sus exámenes de admisión es que el espectro de emisión y de absorción para una sustancia son sus huellas digitales. ¿Por qué? Porque mediante la espectroscopía tú puedes definir de qué sustancia estás hablando de acuerdo a las longitudes de onda que se generan. Por ejemplo, acá nosotros tenemos espectros de 3 sustancias diferentes. Por ejemplo, este es el espectro del átomo de hidrógeno. Se generan 2 líneas características, aunque acá por acá puedes ver 2 más. Mira, si tú ves, estas líneas características son las líneas del hidrógeno. Estas líneas son las líneas del sodio. Estas líneas son las líneas del calcio. Espectro de emisión, espectro de absorción, espectro de emisión. ¿Cómo sabemos que el Sol está formado principalmente por helio? ¿Alguien ha ido al Sol, ha tomado una muestra de Sol
lo ha traído a la Tierra y sabemos que tiene helio. ¿Alguien ha podido hacer eso? No. Lo que se hace es capturar y independizar la luz que proviene del Sol y comparar el espectro de esa luz con el espectro de un elemento que conocemos acá. Entonces, haciendo la comparación, se encuentra que coincide con el espectro del helio. Por lo tanto, puedes definir de esa manera de que está formado principalmente por helio. Un experimento que vas a hacer tú en el laboratorio cuando estés en la universidad y que cualquier carrera de ingeniería lo tiene, y que si vas a llevar química, es el espectro de la llama o es el estudio de la llama. Y ahí tú, por ejemplo, vas a colocar cloruro de sodio en un metal, lo vas a poner en un mechero y vas a observar cómo se va a generar una línea amarilla. Entonces, dependiendo de la sustancia que tú tengas, se van generando diferentes líneas coloreadas. Y eso es característico de los espectros que puede generar cada sustancia. Entonces, volviendo nuevamente a esto, el espectro continuo, tú puedes observar todas las longitudes de onda, mientras que en los espectros discontinuos tienes dos tipos, el espectro de emisión y el espectro de absorción. En el espectro de emisión son líneas brillantes sobre un fondo oscuro, lámina fotográfica, y en el espectro de absorción tú tienes líneas oscuras sobre un fondo brillante, ¿ya? Y cada sustancia tiene su propio espectro característico que permite identificar, ¿ya? Aaron nos consulta, ¿ya? Thomson descubrió al electrón, no que era la relación carga-masa del electrón. Sí, Thomson se considera como el descubridor del electrón porque él lo que hace es encontrar que los rayos catódicos eran partículas de carga negativa, ¿ya? Que su naturaleza era independiente del cátodo y que era independiente del gas que estaba en el interior. Entonces, todos sus experimentos llevaron a concluir que era una partícula de carga negativa que estaba presente en toda la materia y que es el electrón. Lo que él no pudo determinar es independientemente la carga y la masa del electrón. Entonces, él lo que hace es proponer la relación carga-masa del electrón. Y luego ya con los experimentos o con los trabajos de Robert Millikan, de la gota de aceite, es que se determina de manera independiente cuál era la carga del electrón y obviamente luego la masa del electrón. Con eso ya quedó cerrado todas las características del electrón. En el caso de Rutherford tengan bastante cuidado, ¿ya? Porque un error clásico que se comete es decir, ya, el núcleo atómico es positivo de acuerdo al modelo de Rutherford porque tiene protones. Rutherford no descubrió protones con ese experimento. Rutherford descubrió que había un centro de carga positiva, ¿correcto? Debido a que las partículas alfa se desviaban, pero no debido a los protones. Él después, más adelante, a través de una transmutación nuclear, es que descubre al protón, pero no en este momento. En ese momento simplemente se establece que el núcleo es positivo porque se genera desviación de las partículas alfa cuando pasan cerca de ese centro cargado positivamente. ¿Ya? Espero haber podido responder a tu consulta, Aaron. Luego, bueno, entonces, ahora, muy importante, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta que la luz fue, o es en todo caso, un punto que ayuda a entender cómo se ha ido desarrollando la estructura atómica o cómo se ha ido desarrollando la evolución de las teorías atómicas o de los modelos atómicos, debido a que la luz ha permitido hacer otros descubrimientos muy importantes. Por ejemplo, ahorita hemos hecho ingresar el concepto de espectros continuos, espectros discontinuos, que están relacionados con algo que le pasa a la luz. No quiero meterme más en esto porque lo vamos a ver más adelante, pero esa evidencia ayuda a poder definir si lo que estamos haciendo está bien, está mal, si estamos yendo por buen camino o si estamos yendo por mal camino con respecto a las teorías atómicas. Y una de las inconsistencias justamente que se había encontrado en el modelo de Rutherford es que el espectro que debería generarse al caer el electrón hacia el núcleo atómico era un espectro continuo y lo que se había observado más bien era un espectro discontinuo. Entonces la luz nos va a ayudar un poco a develar cuál era la realidad. Entonces tenemos que hablar un poquito acerca de la luz. La luz es un ente, ¿ya?
Y quiero que tengas en cuenta algo muy importante. Se establece siempre que, o se habla muchas veces coloquialmente de la naturaleza dual de la luz. Y yo quiero que por favor me ayudes en el chat. ¿Es correcto hablar de la naturaleza dual de la luz o es mejor hablar del comportamiento dual de la luz? ¿De qué es mejor hablar? ¿De la naturaleza dual de la luz o del comportamiento dual de la luz? A ver, mencióname. Excelente, Enrique. Excelente, Aarón. Perfecto, Justin. Excelente. Sí, la luz no tiene doble naturaleza. La luz no tiene naturaleza dual. La luz lo que tiene es comportamiento dual. La luz tiene un comportamiento dual. ¿Tu comportamiento es el mismo con tus amigos y con tus padres? ¿Sí o no? ¿Tu comportamiento es el mismo con tus amigos y con tus padres? Seguro me vas a decir que sí, pero sé sincero, por favor. ¿Sí o no? Obvio, ¿no? Con tus amigos tú tienes un trato, con tus padres tú tienes otro trato que no es completamente diferente, pero sí es diferente. Con los amigos es más abierto, más todo, pero con tus padres de repente un poco más de respeto, ¿no? Entonces, es igual como la luz. Tu naturaleza no ha cambiado, tu naturaleza es única, pero tu comportamiento va a depender del ambiente en el que tú te encuentres, frente a tus amigos, frente a tus padres. Igual, la luz es un ente, ¿ya? Y ese ente no tiene naturaleza dual. Ese ente lo que tiene es un comportamiento dual. Su comportamiento va a estar asociado a lo que yo quiera analizar. La luz tiene un doble comportamiento. Tiene comportamiento de onda y tiene comportamiento de partícula. En su comportamiento ondulatorio sigue las leyes de Maxwell. En su comportamiento corpuscular sigue la hipótesis de Planck, ¿ya? Y aquí es muy importante. Justo les quise poner este ejemplo porque muchas veces lo que nosotros vemos va a depender del enfoque que le queremos dar, ¿ya? Y esto es muy característico en muchos casos, no solamente se utiliza acá y quiero que lo analices. Mira, tú tienes acá un cilindro, ¿ya? Si tú colocas luz y lo ves desde este lado, lo que vas a ver acá es una sombra circular. Pero si tú más bien iluminas de este lado, lo que tú vas a ver es un cuadrado. Al final, no es ni un cuadrado ni es un círculo. Lo que tú tienes es un cilindro. Pero dependiendo del enfoque que tú le quieras dar, lo puedes ver de una manera o lo puedes ver de otra manera. Con esto te quiero decir qué cosa, que a la luz también ocurre algo parecido. Si a la luz yo lo quiero utilizar con su comportamiento ondulatorio, tengo que darle ese enfoque. Si a la luz yo lo quiero ver con su comportamiento corpuscular, también debo darle ese enfoque. Cuando a la luz yo le asocio un comportamiento ondulatorio en ciertos fenómenos, como por ejemplo la reflexión, como por ejemplo la refracción o como por ejemplo la dispersión. Si tú, por ejemplo, tienes un espejo e iluminas, va a reflejarse la luz, reflexión de la luz. Si es que tú, por ejemplo, pones un vaso de vidrio con agua y pones una cuchara en el interior, ¿qué es lo que vas a observar? Vas a observar como que la cuchara se ha roto. ¿Y eso por qué? Porque la velocidad de la luz en el aire no es la misma que la velocidad de la luz en el agua. La luz no viaja a la misma velocidad. A ese fenómeno se le conoce con el nombre de refracción. ¿Y cómo puedo explicar yo la reflexión, la refracción o la dispersión de la luz? La puedo explicar con el comportamiento ondulatorio de la luz, las leyes de Maxwell. Y si yo quiero hablar del comportamiento corpuscular de la luz, tengo que hablar de absorción o emisión de fotones. Siempre que hablo yo de absorción o emisión de fotones, tengo que hablar del comportamiento corpuscular de la luz y de la teoría cuántica de Planck, que al inicio no era una teoría cuántica, sino más que teoría, la llamaron hipótesis de Planck, ¿ya? Max Planck, un matemático, investigando la radiación del cuerpo negro, se topa con algo, se topa que para poder explicar la radiación del cuerpo negro era mejor tratar a la luz no con un comportamiento ondulatorio, sino con un comportamiento corpuscular. Ese opone a la idea de la física de aquel entonces. Entonces, era un joven matemático que propone, oye, para yo poder explicar la radiación del cuerpo negro, más bien a la luz, en vez de considerarla por su comportamiento ondulatorio, la debo considerar con su comportamiento corpuscular. Entonces, un poco que revoluciona las ideas que había en aquel entonces y no le hicieron mucho caso a Planck. Por eso originalmente a lo que él propuso se le llamó la hipótesis de Planck.
la energía radiante, ¿ya? No se transmite en forma continua, sino se transmite en forma de paquetes discretos a los que él llama cuantos o fotones, y propone que la energía asociada a cada fotón es proporcional a la frecuencia de la radiación. Por esa razón es que en la fórmula que nosotros tenemos de Planck tenemos que la energía asociada a un fotón es directamente proporcional a la frecuencia de esta radiación. Esta constante de proporcionalidad nosotros ahora la conocemos con el nombre de constante de Planck, que toma el valor del 6,62 por 10 a la menos 34 Joule por segundo o 6,62 por 10 a la menos 27 ergios por segundo. ¿Ya? Ergio es algo que ya no se utiliza mucho, más en el examen de admisión vas a encontrar esta relación. Entonces, esto es lo que propone Planck en un primer momento y se opuso a las ideas, como te comentaba, de que la luz únicamente podía tener un comportamiento ondulatorio. No se le hizo mucho caso en ese momento, pero ya más adelante se le hizo un poco más o se le tomó un poco más de atención porque verdaderamente permitía explicar el comportamiento de ciertos fenómenos, como por ejemplo el efecto fotoeléctrico. No lo voy a mencionar en estos momentos porque no nos va a quedar el tiempo, pero vamos a verlo con un poco más de amplitud. Entonces, haciendo un recuento de lo que hemos trabajado hasta acá, ¿ya? El modelo de Rutherford aparece a partir de sus experimentos, ¿ya? Rutherford propone de que el átomo tiene una parte central a la que le da el nombre de núcleo y está basado en sus experimentos. En sus experimentos se le encuentra que la mayoría de las partículas alfa, que son núcleos de helio, puede atravesar una lámina de oro sin sufrir desviación. Algunas partículas se desvían a ángulos muy pronunciados y otras partículas retornan por la trayectoria de incidencia. ¿Cómo lo explica? Lo explica porque establece de que el átomo no es compacto, sino es en su mayor parte un espacio vacío. Por eso la mayor parte de las partículas alfa puede atravesar la lámina sin desviarse. Aquellas partículas que se desvían es porque pasan cerca de esta parte central cargada positivamente y por eso sufren la desviación. Y aquellas que rebotan son las que impactan directamente contra el núcleo y entonces él establece que el átomo es como un sistema planetario en miniatura, formado con un núcleo central cargado positivamente, ¿ya? Muy compacto, muy macizo, en donde se concentra casi toda la masa del átomo, y los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Por eso su modelo atómico se llamó el modelo del sistema planetario en miniatura, ¿ya? El tema del modelo de Rutherford es que tenía inconsistencias. Por ejemplo, no podía explicar la estabilidad del átomo, ¿ya? El electrón, al ser una partícula con carga negativa y al estar realizando un movimiento circular, debe estar acelerada y debe perder energía en su movimiento alrededor del núcleo. En su caída en espiral debe perder energía de manera continua y por lo tanto se deberían generar espectros continuos cuando el electrón cae hacia el núcleo atómico. Pero en vez de generarse espectros continuos, lo que se había observado eran espectros discontinuos. Entonces su modelo atómico no estaba de acuerdo a lo que se había observado experimentalmente. Diferenciando un espectro continuo es aquel en el cual tú puedes observar todas las longitudes de onda sin ninguna restricción. Si está dentro del rango de lo que puede ver el ojo humano, vas a ver colores, pero si no está dentro de lo que está el rango humano, no lo vas a poder ver, obviamente, pero sabes que existe. Por ejemplo, la radiación ultravioleta, por ejemplo, la radiación infrarroja, los rayos gamma, los rayos X, ¿ya? Lo que tenemos acá se llama espectro continuo y lo que tenemos hacia acá, en los últimos dos casos, se llama espectro discontinuo. En el espectro discontinuo tú vas a observar líneas brillantes sobre un fondo oscuro, lámina fotográfica, espectro de emisión, o líneas oscuras sobre un fondo brillante, espectro de absorción. El espectro de emisión y el espectro de absorción para una misma sustancia son complementarios. Quiere decir que vas a encontrar exactamente las mismas líneas y si los juntas, obtienes un espectro continuo. Y esto te refleja la huella digital del elemento químico. Cada elemento químico tiene su propio espectro de absorción y su propio espectro de emisión que permite identificarlo mediante espectroscopía. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de la luz ha sido determinante para poder establecer
la veracidad de los modelos atómicos. La luz tiene una sola naturaleza, pero puede tener doble comportamiento. Puede comportarse como onda o puede comportarse como partícula. Si se comporta como onda, puede explicar fenómenos como la refracción de la luz o la dispersión de la luz. O si tú lo consideras en su comportamiento de partícula, puede explicar fenómenos como por ejemplo la absorción o la emisión de fotones o el efecto fotoeléctrico.